Buenos días a los representantes de los medios de comunicación. Les agradecemos mucho su presencia. Estamos aquí, una comisión del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, para, una vez conocido el documento de la llamada reforma energética, queremos fijar una posición. Va a ser el senador Rabindranath Salazar, secretario de la Comisión de Energía, quien lea el documento que a nombre del Grupo Parlamentario del PRD queremos dar a conocer a la sociedad. Después algunos legisladores apuntarán algunos temas y posteriormente pasaremos a las preguntas. Senador. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, compañeras, compañeros senadores. Muy buenos días a los medios de comunicación. En primera instancia, debo señalar que si algo hay que reconocer es la capacidad que ha tenido el PRI y el PAN para retrasar hasta el último momento la entrega de un proyecto de dictamen a fin de evitar contar con el tiempo suficiente y razonable para poder analizarlo y diseccionarlo palabra por palabra y letra por letra. Sin embargo, bueno, en el debate que nos proponemos librar en contra de la entrega de la industria energética nacional al interés de los grandes capitales internacionales, supuesto presente a lo largo de todo el proyecto de dictamen, demostraremos como elementos fundamentales 7 puntos. Primero, que contrario a la versión difundida por la amplia campaña mediática solventada desde la Presidencia de la República, la reforma energética acordada por el PRI y el PAN, bajo total opacidad, privatiza las diversas actividades que comprenden las industrias petrolera y eléctrica e incluso pretende burlar la prohibición constitucional al otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos a los particulares, así como el control de las reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo contable de la incorporación de activos. 2. Que la medida de los contratos no está determinada por el proyecto, más allá de las denominaciones que se enlistan, así como los diversos mecanismos de pago al contratista, los que combinados establecen incontables posibilidades. Así, el proyecto denomina los contratos como aquellos de 1. Servicios, que es una contraprestación en efectivo. 2. De utilidad compartida, que es la contraprestación en porcentaje de la utilidad. 3. De producción compartida, que es la contraprestación en porcentaje de la producción. 4. Licencia, que es la contraprestación con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo. Tercero, que en el empeño privatizador y con la idea de generar a una velocidad poco cauta un mercado petrolero en nuestro país, la pretendida reforma mina las capacidades de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, convirtiendo a la primera empresa en una suerte de contratista para los servicios de exploración, perforación y extracción, con muy disminuidas capacidades para la transformación, y a la empresa eléctrica en una simple distribuidora y controladora de un sistema de red troncal que habrá de funcionar como posibilitadora de un mercado de generación y venta de electricidad. 4. Que tal detrimento en las empresas públicas da cuenta de un futuro incierto para un número importante de trabajadores de una y otra empresa. El solo retiro de las funciones de refinación en Pemex y la disminución de las tareas de exploración y extracción, así como la desincorporación del área de generación en el caso de la industria eléctrica, son causa suficiente para el despido masivo de trabajadores del sector energético. Si bien el proyecto avisa del respeto de los derechos laborales, quienes presten servicios en entes dedicados a las actividades energéticas, conforme a lo establecido en la ley, lo cierto es que pueden reducirse hasta el derecho a la indemnización, como se ensayó ya en el caso de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y lo que se ha venido sucediendo en la petroquímica Pajaritos. 5. Que a la medida de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, el establecimiento de un fondo soberano, una idea loable en principio, se ve transformada por el proyecto de dictamen en la perpetuación constitucional del conocido mecanismo actual de estabilización macroeconómica, que comienza por compensar los huecos que dejan en los ingresos fiscales del gobierno las magras políticas de recaudación y con destinos poco transparentes. Nuevamente la inversión productiva se pospone hasta la eventualidad de enormes excedentes de ingresos petroleros, sin qué decir de la lejana posibilidad de que un ahorro soberano solvente las necesidades de las generaciones futuras. 6. Que contrario también al discurso oficial, no hay elemento alguno que permita suponer que la reforma energética habrá de provocar una disminución significativa en los altos precios de los energéticos que paga el consumidor final. Más bien,
es fácil identificar elementos que llevan a suponer un incremento importante en los precios de los energéticos, esencialmente en el suministro de energía eléctrica, como es el caso de la propuesta de desaparición de los subsidios generalizados y la sustitución por subsidios focalizados, lo que habrá de repercutir en forma en el incremento de tarifas, así como en una escala inflacionaria, lo que a su vez genera el incremento de los precios de los productos y servicios básicos. 7. Que como colorario, el proyecto de dictamen agrede la certidumbre jurídica y el bienestar que la Constitución procura para las formas de tenencia social de la tierra, el ejido y la comunidad agraria, al otorgar una mayor prioridad constitucional a las actividades petrolera y eléctrica como causa de utilidad pública para efectos de expropiación. Si bien dichas comunidades rurales están hoy protegidas por un importante rango constitucional, sobre todo los pueblos y las comunidades indígenas, el nuevo rango superior que la reforma confiere a las actividades energéticas facilitará el camino para la expropiación de sus tierras. Es cuanto. ¿Algún senador quiere agregar? ¿Algún senador? Gracias, compañera Dolores y amigos de los medios. Yo creo que finalmente se corre el telón de lo que se manejó como misterio de esta propuesta de reforma energética y finalmente también contrastamos cómo esta campaña que se hizo de publicidad es una campaña totalmente falsa, que desnuda una serie de pretensiones y que exhibe al presidente como la chimoltrufia, porque dice que así como dice una cosa, dice otra. Dijeron que Pemex no se iba a afectar, que esta reforma iba a preservar la propiedad del Estado sobre los recursos petroleros, y finalmente en la reforma se niega totalmente esto, aunque se escriba, se está dando la pauta para negar esta posibilidad que el Estado tiene y el pueblo de México tiene de mantener sus recursos petroleros. Por eso, esta mañana hemos querido definir, en los términos que lo ha hecho el compañero Rabín, puntualizar los elementos que tiene esta reforma, en donde de alguna manera nuestra disposición está muy clara de poderla contrastar. Ha sido una de las formas, yo pienso, más apresurada que se han dado para poder hacer esta reforma energética que pretende entregarles con urgencia ya recursos a las empresas petroleras. Sobre todo, si ustedes ven el texto de los transitorios, ahí solamente se hablan de 60 días para que Pemex pueda demostrar que es competitivo. Y esto, de alguna manera, habla de la urgencia y los intereses que están privando en torno a esta reforma, y esa es parte de los cuestionamientos que vamos a hacer el día de hoy en esta discusión que tendremos, en donde esperemos que cuando menos se permita el marco de discusión en todos los temas que esta reforma ha propuesto. Gracias. ¿Alguna pregunta? Víctor Mayén, de Rumbo de México. Luis. Buenos días. Nuestro grupo parlamentario ubica 6 temas de especial preocupación: la entrega del petróleo, gas, la explotación del gas shale, cuando más de la mitad del territorio de nuestro país tiene una sequía profunda y gravísima, que está afectando a la gran mayoría de la población de nuestro país. Electricidad a las empresas transnacionales. 2, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. 3, el incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y diésel. 4, el sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. 5, el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de empresas transnacionales. Y 6, la ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad. Son los 6 puntos que con mucha claridad observamos. Gracias. Muy brevemente y solo para señalar con toda contundencia que 75 años
de esfuerzo de mexicanas y mexicanos por crear una industria petrolera está a punto de irse a la basura. El desmantelamiento de Pemex, tal cual lo establece esta iniciativa, es definitivamente insalvable. El desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad, igualmente. Esto es una traición a la patria. Esto es una traición a las y los mexicanos. No hay ninguna duda. Están privatizando el petróleo, están privatizando la energía eléctrica y las consecuencias las veremos de inmediato. Vamos a ir a dar la lucha con argumentos. Hemos revisado toda esta madrugada la iniciativa y vamos a dar con argumentos la batalla y vamos a exhibir a estos legisladores del PRI y el PAN como unos antipatriotas. Gracias. Buenos días. Ante el inminente mayoriteo que se va a dar tanto en las comisiones como en el pleno de este Senado por esta reforma, ¿cuál es la estrategia que va a seguir el PRD? ¿Qué es lo que va a suceder con ustedes como partido político para tratar de oponerse a esta reforma que, como ustedes dicen, es privatizadora en todo su contenido? Bueno, lo primero es que como se elaboró en lo oscuro, detrás de la sociedad, sin la participación de los partidos políticos, y se hizo fuera del Senado de la República, lo primero que tenemos que hacer nosotros es enseñarle a la sociedad el contenido del documento, explicar a detalle cada uno de los enormes riesgos que contrae para el país y para la población este documento que quieren aprobar Enrique Peña Nieto y sus tres partidos, el PRI, el PAN y el Partido Verde, que son los únicos responsables y sobre de su responsabilidad histórica que dará esta aprobación. Nos queremos deslindar tajantemente del contenido en su totalidad de este documento llamado Reforma Energética, por las razones que ya señalaron los compañeros senadores. Sin embargo, nuestra tarea es hacer un debate de altura, dar con argumentos, hacer la lectura en tribuna de los peligros que entraña este documento, y ese será nuestro papel en estos trabajos de comisión. Si me permites ahondando un poco más en este punto, creo que va a ser muy importante el que los trabajadores mismos de Pemex, tiene alrededor de 150,000 trabajadores, conozcan que están en la grave posibilidad de ser despedidos, que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad también, como está sucediendo en Pajaritos. Una comisión de senadores estuvimos en ese complejo y después de que les habían garantizado que no moverían a un solo trabajador y que le respetarían sus derechos laborales, a la fecha van alrededor de 90 despedidos, por una parte. Por otra parte, también estaría interesante conocer la posición de los ejidatarios, de los comuneros, que ahora con mucha facilidad van a ser despojados de sus tierras, de ser necesario para poder realizar algún tipo de proyecto relacionado con el sector energético de cualquier transnacional. Entonces yo creo que el poder generar conciencia y seguir también con la parte legal en el tema de las firmas, yo creo que va a ser algo muy importante. Si al momento y en un corto tiempo se lograron reunir ya casi 2 millones de firmas, yo creo que la gente, conociendo el verdadero fondo de este proyecto, va a participar de una manera mucho más activa. De Milenio les quiere hacer una pregunta. Con lo que dicen que van a ir a dar el debate, ya se puede descartar una toma de tribuna, que no la habían descartado hasta ahora, y si van a hacer reservas al dictamen ya en comisiones, ¿ya tienen alguna idea o van a reservar todo el dictamen, por favor? Ahorita estamos preparándonos para el trabajo en comisiones, y es ahí donde se dan los argumentos, los debates, y nos vamos a reservar la totalidad del documento, y lo vamos a ir explicando entre los 22 senadores
cosa por cosa, tema por tema. Ese será. De lo que pase en el Pleno, ya en los trabajos prácticamente de aprobación o rechazo, no hemos platicado, apenas vamos día por día planeando nuestro trabajo. Muchas gracias.